Buenos días, apreciados participantes. Eh, el día de hoy voy a compartir con ustedes desarrollando una serie de contenidos que son ideales para transitar eh, la manera como vamos a descubrir la realidad que necesitamos investigar. Y para ello es necesario una serie de, mm, de teorías, principios, una serie de procedimientos que son básicos para cualquier investigación. En algunas oportunidades nos preocupa investigar, pero eso no le ocurre a ustedes nada más. A nosotros también nos ocurre. Y hemos pasado también por esa incertidumbre que tenemos en un momento determinado si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo de manera inapropiada. Sin embargo, la investigación es eso. La investigación es atreverse. La investigación es ver la realidad. La investigación no es otra cosa que desvelar todo aquello que está oculto a nuestros ojos y llegar a la raíz del asunto, como dicen los japoneses, el Nemawachi. Y entonces nosotros, como contadores públicos futuros, como administradores y aquellos que ya son profesionales que están cursando la carrera, sabemos que el contexto organizacional requiere ser intervenido para presentarles soluciones a esa problemática que se presenta en algunas oportunidades influidas por factores internos, pero también en otras por factores externos. Esto significa que de una manera u otra es influida. La organización es influida en el contexto donde se desempeña, en física cuántica, y también hay un autor que habla de que cuando estamos en un sistema, nosotros influimos y también somos influidos. Y la otra dice que así nos separemos del sistema, el gran sistema sigue influyendo sobre nosotros. Bueno, permítame compartir pantalla para subir lo que son Como les dije, hoy vamos a dar inicio a esta serie de encuentros. Este es el correspondiente de la primera clase en vivo. Lo que sucede por razones administrativas, recuerden que tuvimos que grabarlo de esta manera. Y hoy no solo vamos a hablar de pasos académicos, hoy vamos a hablar de unas competencias de vanguardia. Y les digo que en un mundo saturado de información, la capacidad de investigar se convierte en el activo más valioso del profesional. Y por eso es que les digo que debemos realizar investigación. Ahora, la capacidad de investigación se convierte en el acto, como le dije, más valioso del profesional. Eh, y si es valioso, tiene valor, tiene costo. No investigamos para llenar bibliotecas. Cuando estamos en el contexto organizacional, como les dije, investigamos para presentar soluciones a la problemática que está afectando el desempeño de la organización, sino para investigar esas realidades, diagnosticar las fallas que puedan presentarse y proponer, por eso les digo, soluciones que realmente le permitan a la empresa mejorar sus indicadores de desempeño. Eh,
vamos a prepararnos para una jornada donde vamos a transformar la teoría en una herramienta de poder organizacional. Y eso se lo garantizo. Eh, Cuando vamos cuando vamos a nuestro primer bloque para saber hacia dónde vamos, debemos clasificar desde qué lugar estamos conversando u observando con la realidad. eh, la ciencia y la tecnología no son sinónimos, solo que en la práctica profesional son las dos caras de una misma moneda. Entonces, es así como vamos a eh, llegar a lo que es, permítanme, que es así como vamos a llegar a lo que es la ciencia y la tecnología. Y esto realmente nos va a permitir establecer, contrastar esas dos consideraciones. Como podemos ver al lado izquierdo de la lámina, al lado izquierdo de la lámina tenemos lo que es ciencia. Mario Buchner en el 2014, entonces él hablaba de sistemas dinámicos, de ideas para construir la realidad y él se enfoca en el porqué, en él, ¿ok? En el porqué de las cosas. Y en el lado izquierdo de la lámina tenemos lo que es, en el lado derecho, por favor, tenemos lo que es tecnología. Y para Miguel Ángel Quintana, en el 2005, él nos habla de que son acciones interconectadas para transformar la realidad. Entonces, es el cómo. Entonces, mientras que la teoría, mientras que la ciencia, perdón, nos da el por qué, la tecnología nos da el cómo. Entonces, detengámonos acá un poco, un momento. Mario Obonge eh, eh, es un referente indiscutible en lo que en los procesos de investigación. Nos explica que la ciencia busca la verdad fáctica y eso es muy importante tenerlo presente. Entender la esencia del fenómeno, sin embargo, como especialista, el pensamiento de Quintana, ¿ok? Fíjense que ahí están los dos autores. El pensamiento de Quintana nos es vital también, es determinante. La tecnología no es solo el hardware o el software, es la aplicación inteligente del conocimiento para generar eficiencia. Y eso es lo que nosotros buscamos en el contexto organizacional, mejorar la eficiencia, la eficacia, buscar ese balance antiparintasis que nos haga efectivo. E inclusive, cuando estamos hablando de investigación, también encontrar algo que nos andábamos buscando, que es lo que llamamos efecto serendipítico. Y el efecto serendipítico no es otra cosa de que hemos encontrado algo que no andábamos buscando, pero realmente va a brindar beneficios al proceso de investigación o para investigaciones futuras. Entonces, investigar es el puente y lo usamos en la ciencia para entender por qué una organización nos rinde, que eso es lo que nosotros como profesionales de la administración, de la contaduría, de las ciencias sociales, debemos buscar. Y la tecnología para diseñar el sistema de acciones para para que la transforme. Entonces, es así como nosotros debemos tomar en cuenta los cuatro pilares del conocimiento científico. Entonces, cuando hablamos de estos cuatro pilares,
Nosotros nos estamos refiriendo precisamente a la objetividad libre de sesgos, ¿ok? Porque tenemos que ser objetivos en la investigación y no sesgarnos o inclinarnos hacia una postura individual. Tenemos que observar la realidad sin transformarla en ese momento o verla tal cual como ella se está presentando. Por otra parte, tenemos la sistematicidad, que es el orden riguroso que debemos tener cuando estamos realizando investigación. El otro pilar muy importante también es la verificabilidad, es decir, en la replicabilidad universal de lo que nosotros hemos concluido, lo que nosotros hemos investigado. Es decir, que otras personas también, aplicando los mismos procedimientos que nosotros aplicamos, lleguen a las mismas conclusiones. Y por último, entonces, eh, tenemos allí que está en segundo orden, pero para que ustedes vean que nosotros realmente este orden necesariamente no tiene que ser preciso. Y entonces tenemos la racionalidad, que es la lógica formal. Entonces, si lo queremos ver en ese orden que estamos acostumbrados a hacer, que les pido que por favor lo revisemos, seamos objetivos, apliquemos la racionalidad, apliquemos la sistematicidad y la verificabilidad, replicando lo que alguien replique nuestros propios resultados. Ese Sabino que lo utilicé para soportar estos principios. Entonces, ahí tenemos, como les dije, que Carlos Sabino en su investigación, en su texto de proceso de investigación, él nos advierte que para que nuestro trabajo sea respetado, este debe sostenerse en estos cuatro pilares, ¿ok? No basta con creer que hay un problema. Debemos ser objetivos dejando de lado nuestra intuición. Debemos ser racionales basándonos en leyes y lógicamente sistemáticos, basándonos en leyes y sistematizar siguiendo un plan. Tenemos que seguir ese plan que realmente nos ayude y nos direccione a llegar a lo que nos hemos propuesto originalmente o el objetivo que se propone el investigador. Y lo más importante es que sea verificable, como ya lo vimos en el desarrollo de la lámina. Si otro experto Perdone, pero es que tengo una alergia bárbara con el olor de las plantas eléctricas. Si otro experto aplica el método, él debe llegar al mismo resultado que nosotros alcanzamos. Esa es la diferencia entre el comentario que podamos tener en el pasillo de la empresa y el informe gerencial de alto nivel. Y es por eso mi insistencia en que nosotros realmente hagamos el trabajo desde esa perspectiva. Entonces, aquí tenemos y vamos entrando en la mecánica del proceso. ¿Ok? Y esto es muy importante que lo tengamos presente. El método no es una cárcel. El método no es una esposa. Es un camino que se sigue a sí mismo. Entonces veamos cómo funciona este ciclo de pensamiento. Entonces, eh, es allí como entramos a lo que son las fases del método científico como un proceso autocorrectivo. Y digo autocorrectivo porque en la medida que él se va ejecutando, realmente él se va perfeccionando. Entonces ahí tenemos las fases de la investigación. La primera es el problema. Nace de la observación. El segundo es el modelo teórico, ahí es donde formulamos las hipótesis. Eh, Como tercer orden tenemos la prueba empírica y por último llegamos a las conclusiones
eh, que es el ajuste a que vamos a llegar en un momento determinado. Entonces, allí Bunge eh, propone un ciclo fascinante, que es el que acabamos de ver. Todo nace de la observación. Primero observamos. Si no observamos no descubrimos que hay un problema, no nos percatamos que hay un problema. Entonces, de una anomalía en un momento determinado. Luego, no. No. Luego no saltamos a conclusiones, construimos el modelo teórico. El modelo teórico, una sospecha adecuada. Después viene la prueba, lógicamente. Cuando nosotros hagamos la prueba, es que nosotros hemos recolectado los datos en el contexto que estamos investigando, medimos y los contrastamos, porque eso es realmente lo que hacemos cuando estamos este, ejecutando instrumentos y recolectando datos que van a ser los fundamentos para plantear las posibles soluciones o el análisis o, o la evaluación que podamos hacer del problema en un momento determinado. Y al final la conclusión nos dirá si nuestra teoría era la correcta o si el problema que realmente estamos planteando se adapta al contexto de estudio que estamos haciendo o que estamos aprendiendo. Y si debemos ajustar nuestra visión, lógicamente. Fíjense que cuando hablamos de observación, de visión, pero nada más la visión no es el único sentido que tiene el hombre. El hombre tiene múltiples sentidos que pueden ser utilizados para la intervención del proceso de investigación en una realidad que interviene. Entonces, al final, las conclusiones nos dirá si nuestras teorías, como le estoy diciendo, realmente se ajustan a los requerimientos, a la nueva visión, y este es el espíritu del investigador. Entonces, la humildad ante el dato. Y eso es muy importante que lo tengamos siempre presente. Entonces, allí vamos llegando a lo que es el sistema de variables. Y esto es muy importante que lo tengamos porque ahí tenemos tres tipos de variables. Tenemos la variable independiente, la variable dependiente y extraña a los factores de control. En esa pueden ser la variable contextual, en la tercera. Esa es la opinión de Hernández Fernández y Batista, que es uno de los investigadores prominentes que ha llevado sus observaciones a los textos. Entonces, para medir la realidad, vemos y debemos aut- eh, atomizarla. Esa es la palabra un poco más adecuada, ¿no? Entonces, Hernández y su equipo nos enseñan a identificar variables. Si el cambio, para verlo de esta manera, que nos sirva de una buena vez, como ejemplo, si cambió el incentivo, fíjense, ya estoy hablando de la aplicación de una herramienta, en este caso es motivacional, ¿ok? Si cambia el incentivo, lo vamos a llamar la variable X. Este, ahora, ¿cómo varía el rendimiento, que sería la variable Y? Entonces, si cambia el incentivo, lógicamente debe mejorar o empeorar el rendimiento. Entonces, fíjense cómo esas dos variables están relacionadas. Una es dependiente y la otra es independiente. La dependiente, ¿cuál es? ¿Cómo varía el rendimiento? La independiente es cómo, perdón, el cambio de incentivo. Pero cuidado con, y esto tenemos que tenerlo muy claro, cuidado con las variables extrañas, que ahí está la economía, el clima organizacional o los factores externos que pueden ensuciar la medición. Y eso es muy importante que nosotros
lo tengamos siempre presente, ¿ok? Y esto, un momento, por favor. Y esto tenemos que tenerlo muy presente porque realmente esa es una de las, de las definiciones que tenemos más claro. Entonces, cuando hablamos precisamente de las variables que intervienen en en la investigación, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros debemos operacionalizarla. Y para operacionalizarla, le estoy aquí presentando, si se quiere, un cuadrito con un ejemplo. Fíjense que habíamos hablado del incentivo y cómo incide en el rendimiento. Aquí vamos a tener otro ejemplo para ver cómo se operacionaliza en otra área de las ciencias sociales. En este caso tenemos en la práctica de una auditoría. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la variable es la auditoría financiera. ¿Ok? La dimensión, es decir, lo que abarca sería el riesgo de la auditoría. Y entonces, lógicamente, si estamos hablando en la dimensión el riesgo de auditoría, ¿cuál sería el investigado, el indicador? Entonces, ahí tenemos niveles de riesgo, ¿ok? Inherente y también de control. ¿Por qué? Porque la auditoría es un mecanismo de control, pero también ella tiene inherencia en lo que es el riesgo, porque ella estudia el comportamiento de la partida y si ha sido manipulada o no, y el riesgo a que ella está siendo sometida y el resultado sería, perdón, el instrumento que vamos a utilizar, permítame quitar de aquí la imagen, el instrumento sería la matriz de evaluación de riesgo, que fíjense que esa no las piden esas nos las da las normas internacionales de auditoría, la 315 para ser específico. Entonces, fíjense cómo una norma me puede ayudar a establecer dimensiones y, lógicamente, el indicador, porque el instrumento que yo voy a utilizar viene directamente de las normas internacionales de auditoría porque estoy realizando una auditoría financiera. Entonces, ahí tenemos el riesgo de auditoría, el nivel de riesgo y la matriz de evaluación. Y posteriormente tenemos la evidencia de auditoría, la otra dimensión. Eh, Cuando hablamos de la evidencia de la auditoría, esa dimensión es precisamente lo que andamos buscando. Entonces, ahí tenemos que ver la suficiencia y la adecuación de los hallazgos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver si los hallazgos en auditoría son suficientes y competentes y si los hallazgos realmente me permiten la emisión de una opinión que realmente en un momento determinado es determinante. Pero ahora fíjense cómo el instrumento varía. Primeramente teníamos una matriz de riesgo, ahora tenemos el cuestionario de auditoría, también tenemos los papeles de trabajo. Es decir, que también podemos establecer un diálogo con la realidad a través de una encuesta, pero cuando hacemos referencia a los procesos de auditoría, los papeles de trabajo eh, que se han archivado, que son los soportes de los informes de auditoría, en un momento determinado puede ser un instrumento para evaluar. Y posteriormente venimos a lo que es la razonabilidad financiera. Entonces, el porcentaje de error material detectado, porque estamos trabajando precisamente con auditoría. Entonces, si estamos trabajando con administración, cambia la dimensión en un momento determinado. Podemos hablar de un proceso específico, podemos hablar de la eficiencia, podemos hablar de la eficacia, qué está afectando la eficiencia, qué está afectando la eficacia. Podemos decir que en el proceso de transformación, cuando ingresan los recursos al sistema, estos tienen que ser transformados y obedecen a una lógica procesal, transformacional. Y tenemos entonces allí la lógica direccional, que sería la eficacia, que también tenemos que evaluarla para poder contrastar
¿Ok? La eficiencia y la eficacia, y eso tenemos que hacerlo cuando estamos haciendo los trabajos de investigación, si lo seleccionamos así, ¿ok? Y entonces él nos da un resultado y nos dirá este, acerca de la eficiencia y la eficacia, y según el resultado que obtengamos, nosotros podemos generar recomendaciones, podemos llegar a conclusiones o también proponer estrategias, modelos que realmente nos ayuden a gestionar ese campo empresarial. Entonces, allí vamos a pasar ahora a lo que es a la razonabilidad financiera, que es la otra dimensión. Fíjense que tenemos aquí cuatro dimensiones para la variable financiera. Entonces, allí tenemos el porcentaje de errores. Lógicamente, tenemos que ver si los errores cometidos son significativos o no. Entonces, tenemos los materiales detectados, como le estoy diciendo también en administración. Fíjense que la razonabilidad financiera es común para esta investigación en contaduría como en administración. Entonces ahí tenemos porcentaje de error y los materiales detectados. Pero, ¿cuál va a ser el instrumento que nosotros vamos a utilizar para la razonabilidad financiera? Porque fíjense, no todo el tiempo tenemos que aplicar un cuestionario y en eso tenemos que estar completamente claros. Entonces, aquí nosotros podemos ir innovando y por eso es que yo le estoy abriendo ese abanico de instrumentos que podemos utilizar en una investigación. No basta con que, ¿cuántos dijeron que sí? ¿Cuántos dijeron que no? Y entonces Pedro Pérez, que es el autor, dice que sí, que eficacia es el uso de los recursos para lograr el objetivo sin importar la cantidad que se ha invertido. No, también debemos ir más allá. Y entonces vamos a utilizar que son las cédulas de ajuste, que eso, los ajustes, esas cédulas son generadas por los mismos contadores en la empresa y por los auditores eh, cuando ellos hacen los recálculos para detectar si están bien calculados o no, y las reclasificaciones. Entonces, fíjense cómo los instrumentos generados en el mismo contexto organizacional pueden ser utilizados para llevar a cabo análisis. Y ahí tenemos también el dictamen profesional, el tipo de opinión y si es limpia, con salvedades o no, porque el dictamen del auditor, esa dimensión, está establecida en la NIA 700 y él tiene que ser utilizado para precisamente nosotros realizar la investigación que tenemos. Eso significa que nosotros como investigadores, nosotros como contadores, tenemos que abrirnos a las nuevas realidades, a los nuevos instrumentos que se aplican en la actualidad y porque esas son normas internacionales que debemos utilizar para nosotros realmente hacer análisis completamente objetivos. Entonces, ya tenemos que ir más allá de lo que es el simple cuestionario. Tenemos que utilizar la evidencia que arroja la documentación que está en la organización. Lógicamente, es probable que cuando nosotros vayamos a hacer una investigación no vamos a tener acceso a esta documentación. Por eso de que tenemos que guardar el celo profesional y no nos lo van a permitir, el secreto, perdón. Entonces, nosotros, por lo general, entonces utilizamos precisamente el cuestionario porque él nos da él nos dibuja un panorama sobre el cual podemos inferir en un momento determinado. Entonces, fíjense cuán interesante e importante es la operacionalización de la variable. Y entonces, así pasamos a lo que es el diseño de la estrategia tecnológica, metodológica. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos transitar la realidad con los ojos vendados. Tenemos que diseñar una estrategia, así como la planificación estratégica, cuando hacemos el análisis de cómo queremos llegar a la situación futura de la empresa y diseñamos estrategias para transitar ese recorrido que se llama en la realidad se llama el tránsito estratégico o la implementación estratégica cuando lo implantamos para hacer el recorrido. Y entonces nosotros aquí en investigación también debemos diseñar estrategias, pero esas estrategias
¿Acaso metodológica? Y entonces ella nos va a pedir que hagamos una ruta. Y esa ruta, ahí está con la gráfica, está muy bien explicada. Entonces tenemos primero el diseño de la investigación. Es lo primero que nosotros tenemos que tener presente. Entonces es experimental y no experimental. Un momento, por favor, que me está fallando el internet y me está... Creo que ya se solucionó el problema. Espero que me estén escuchando. De todas formas, verifico, ¿ok? Entonces ahí tenemos el diseño. ¿Y el diseño va a ser experimental o no experimental? Cuando hablamos de diseño experimental es cuando vamos a manipular las variables, pero cuando hablamos no experimental no podemos utilizar la variable. Y también vamos, por lo general, en ciencias sociales nosotros no manipulamos la variable. Entonces, el diseño es no experimental y es de campo. Y entonces, cuando hablamos de campo, ya ahí estamos diciendo que los datos van a ser recaudados en la realidad que estamos investigando, en el sitio donde está sucediendo el problema, ¿ok? Pero entonces allí está una población, está una muestra y también está la manera como vamos a hacer la recolección de esos datos, ¿ok? Entonces, allí nosotros vamos a tener, permítanme mostrarles, no, no, el internet está muy pesado y no quiere hacerlo. Entonces, allí nosotros vamos a tener precisamente la manera como vamos a estudiar lo que está sucediendo en la realidad. Cuando hablamos de la población, es la cantidad de individuos que están allí inmersos en lo que es en, en la, en la investigación. Entonces, fíjense, allí nosotros vamos a tener precisamente una, una una observación muy interesante, ¿no? Entonces, allí están los autores que nos están recomendando es Fidia y Kellinger. Entonces, fíjense que la metodología, eh, si lo vemos así, diseño es, es precisamente un mapa, un mapa de ruta. Allí lo vamos recorriendo, como le dije en la imagen, ¿no? Entonces, haremos un experimento controlado o una observación de campo en lugar de los hechos. Entonces, si vamos a hacer un experimento controlado, experimental. Pero si vamos al campo, es el lugar donde están ocurriendo los hechos. Entonces, definir la población y la muestra con precisión es muy importante y la estadística garantiza que esos resultados sean válidos en un momento, en el momento que estamos finalizando nuestra investigación, porque si se aplica o no se aplica a toda la población que está inmersa en ese momento. Entonces, que ellos sean válidos en el caso del contexto de nosotros, sería si es válido para toda la organización o solo para un grupo de ellos, ¿no? Entonces, la justificación por contraste de la metodología, podemos hacerlo muy interesante. Entonces, Saint-Pierre nos permite precisamente también hacer este contraste. Entonces, para abordar con riguridad científica eh, las variables, auditoría financiera, que es el ejemplo que le estoy dando, es fundamental definir el diseño de la investigación. Y entonces esto es muy importante. En el ámbito académico existen dos grandes caminos, el diseño experimental y el no experimental. Entonces, fíjense que ya lo teníamos explicado previamente. Entonces, explicando porque no es experimental cuando estamos haciendo una investigación en la parte de auditoría, el diseño experimental, como señala Hernández,
Sampier, entonces requiere la manipulación de, e intencional de las variables, independiente, en eso tenemos que estar claro, ¿ok? Para ver sus efectos en situaciones controladas. Ahora bien, en nuestra investigación, este diseño no es aplicable, dado que como los auditores no podemos ni debemos alterar, ¿ok? Fíjense bien cómo se lo estoy diciendo. No debemos alterar los estados financieros, entonces, ni modificar los controles internos, sino que tenemos que evaluarlo de la empresa, ni manipular los riesgos a los que están sometidas de la existencia de los hechos que suceden, entonces hacer eso va a invalidar la investigación por falta de ética y la naturaleza precisamente de la auditoría. Entonces, explicamos por qué sí es o no experimental en el campo. Entonces, por lo tanto, y esto es muy importante que lo tengamos presente, esta investigación se rige estrictamente bajo el diseño no experimental, siguiendo a Sampier. Entonces, fíjense cómo ustedes van a diseñar su capítulo de metodología, el metodológico. En este diseño, los fenómenos se observan tal y como y eso lo tenemos que tener muy claro tal y como se dan en su contexto. Es decir, lo que estamos observando en su contexto natural, lo que estamos investigando para posteriormente analizarlo. Y es allí lo importante de la investigación. Nosotros tomamos, y eso es lo que conocemos como unidad de análisis, ¿ok? Entonces nosotros tomamos la realidad contable, porque eso es lo que estamos haciendo de la empresa, tal cual ella existe, no podemos modificarla. Y entonces, y es aquí donde eh, se conecta la forma isomorfa con el carácter de campo. Es el campo donde no hacemos un análisis aislado, y eso tenemos que tenerlo completamente claro, de escritorio. La recolección de los datos se realiza directamente en el lugar de los hechos. No es que desde el escritorio yo me voy a imaginar todo lo que está ocurriendo. Tengo que ir al campo, tengo que ir al departamento, todos los intervinientes, a los departamentos intervinientes en el proceso para poder hacer una recolección de datos suficiente. Entonces, interactuando con los sistemas de la empresa, porque los departamentos son sistemas, los procesos son parte también del sistema. Entonces, evaluando sus controles en el sitio, porque eso es lo importante. Eso es lo que también hablan por ahí, que ustedes tienen que haberlo escuchado y eso es muy normal que ocurra. Entonces, que es en el in situ. Entonces, aplicando nuestros instrumentos en el entorno real donde opera la organización. Y es allí donde nosotros tenemos que estar completamente claros porque ya ahí la definimos que es de campo. Entonces, allí está lo que es la población y la población y la muestra. Y esta delimitación nos llevó a trabajar con una población y una muestra censal específica. Entonces, ¿cuáles son los estados financieros del periodo? Garantizando con el nivel, y eso no quiere decir que, como le dije, no apliquemos en un momento determinado un cuestionario, porque debemos profundizar en la aplicación y en la recolección de los datos. Entonces, eso no va a garantizar cuando estamos hablando de los estados financieros del periodo, garantizando que el nivel es descriptivo. Entonces, ahí está, no experimental, de campo de nivel descriptivo, porque estamos utilizando precisamente los estados financieros. Entonces, en este estudio, eh, eh, en este estudio se caracteriza con absoluta precisión la razonabilidad financiera de la entidad, porque estamos estudiando los estados financieros, una coherencia tal con los papeles de trabajo que fueron los que sirvieron de soporte al auditor para emitir la opinión y entonces procesamos la muestra a través de la operacionalización como lo vimos anteriormente. Entonces, hemos llegado así al final de este recorrido. Entonces,
nosotros podemos trazar un camino originalmente. Sin embargo, en la medida que vamos ejecutando la investigación, si se requiere un ajuste de ellos, tenemos que hacerlo con toda la objetividad posible, de modo que garanticemos esa objetividad en el proceso investigativo. Bueno, de esta manera estamos llegando al final del recorrido, entonces también nosotros podemos formularnos algunas interrogantes y vamos a estar completamente claros entonces también que nosotros podemos en una investigación obedecer a una postura, entonces hay enfoques, entonces tenemos enfoques cualitativos, tenemos enfoques, más adelante lo vamos a ver, cuantitativos, tenemos los enfoques mixtos, que es lo más adecuado para una investigación en ciencias sociales y sobre todo en el campo organizacional. Sin embargo, eso no valida que nosotros hacemos una investigación completamente cualitativa, no vayamos a llegar a los resultados esperados. ¿Ok? Estoy hablando de que es lo más adecuado. Sin embargo, hechas también de manera individual, cualitativa o cuantitativa, podemos llegar a resultados que pueden ser replicables. Entonces, bueno, llegamos hacia el final de este recorrido. Muchas gracias. Eh, Estoy completamente a la disposición de ustedes. Utilicen los canales formales de comunicación para nosotros realmente mantenernos en contacto. Que tengan eh, una tarde, una feliz noche. Hasta pronto.